están? Estamos aquí de vuelta en Mercado de Ideas. Ahora estamos con una invitada muy especial. Estamos con Cecilia Pando para los medios de comunicación. Yo la voy a presentar como dicen los medios de comunicación. Estamos con una defensora de la dictadura, defensora de los genocidas. Una locura total. Cecilia, vos cómo, antes de que la gente vea este material que preparamos para el día de hoy, ¿vos cómo te definirías? Yo como me defino, soy madre, soy docente, pero sobre todo, bueno, soy madre de familia. Perfecto. Bien, vamos entonces a ver el siguiente clip de esta madre de familia. Y digo que vos adherís a un proyecto militar y cívico-militar que no dejaba hablar a nadie, que secuestraba y desaparecía. Así que no te hagas la oronda de la democracia, que no te creo nada. Y a vos tampoco te creo nada. A vos tampoco, porque vos seguramente sabías. Por eso reitero la pregunta del colega. ¿Usted le pediría disculpas a las madres de Plaza de Mayo? A la madre de Plaza de Mayo no les toqué ni un solo pañuelo. Pero estuvo en un lugar que es considerado emblema. En sitio histórico le tengo que pedir disculpas a la justicia, porque las cifras las inventan, y inventa este gobierno, como dicen 30.000 desaparecidos. Es mentira los 30.000 desaparecidos. Sí, efectivamente es la lista oficial de la CONADEP, son 12.000. Sí, tómese el trabajo de chequearlo. Almirante Godoy, que se hagan cargo de los 1.000 presos políticos que existen en la Argentina, de los 100 que ya murieron en cautiverio, ¿sí? Con prisión preventiva, en cárceles comunes, donde llevan ya más de 4 o 5 años, cuando la ley dice que 2 o 3 como máximo. Estamos acá con mi mamá, medio incómodo esto, ¿eh? ¿Por qué incómodo? Y porque te veo todos los días y te invito acá. No te voy a retar, no te voy a decir nada, así que quédate tranquila. Igual ya estoy grande como para que me rete. No, bueno, Ma, te arranquemos principalmente por hacerte una pregunta más personal, más hacia vos, hacia tu persona, diría. Sí. Vos cuando ves estos videos y te ves a vos en una situación de mucha exposición, ¿cómo te sentís? ¿Sentís que toda esta lucha que vos empezaste, que iniciaste desde tan chica, porque eras una persona chica, vale la pena? Por supuesto que vale la pena esta lucha que inicié hace más de 20 años, ¿sí? Porque es en defensa de la República, es en defensa de la Constitución Nacional, y no tengo de qué arrepentirme. Así, y me causa gracia cuando me acusan los medios, ay, defensora de la dictadura, de genocidas, primero y principal. No defiendo ningún tipo de dictadura, ni de derecha ni de izquierda. Acá los únicos que defienden las dictaduras, bueno, es el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, como las defiende también, las defendió en su momento Néstor Kirchner, apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela, apoyando a Nicaragua. O sea... Claro, vos te hiciste muy mediática. Exactamente, sí. Mediática, cuando en el año 2005, si no me equivoco, escribiste una carta al Diario de la Nación, hablando justamente... defendías la posición que había tomado la Iglesia en contra del aborto. Exactamente, defendiendo en su momento a nuestro obispo castrense, que había tenido un altercado con Ginés García, en ese momento también era ministro de Salud, por el tema del aborto y el tema de la educación sexual en los colegios. Entonces yo salí a respaldar a nuestro obispo castrense y a raíz de eso... Bien, vos eras esposa de militar. De militar, claro. Exacto. Como yo en la carta pongo como esposa de militar, bueno, enseguida lo mandaron a arrestar, vos sabés la historia, a papá, que le dieron 20 días de arresto, donde yo me fui tuve que viajar a Buenos Aires con vos que eras chiquita y con otro de los chicos, con los dos más chicos, a defender y a ver qué era, a defender mi postura y a ver qué era lo que había pasado con tu papá. Sí, unos garcas, perdón por la Y fue el primer atentado contra la libertad de expresión en nuestro país, en el gobierno de Néstor Kirchner. Yo me acuerdo, porque está bien, vos escribiste esa carta, a raíz de eso a papá lo sacan, o sea... Entiendo todo eso, pero vos también te hiciste muy conocida. Ese creo que fue el día que todo el mundo a partir de ahí te empezó a reconocer como Cecilia Pando. Fue cuando vos te metiste en la Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa que estaba haciendo el presidente por el Día de la Mujer, en su momento el presidente Néstor Kirchner.
Sí. ¿Cómo fue? ¿Estabas invitada? ¿No estabas invitada? Cuando frenaste al presidente, ¿qué fue lo que le dijiste? Sí, estaba invitada, obviamente. Yo en ese momento estaba trabajando como asesora de una legisladora y ella me dio la invitación y me dijo, mira, andate a Casa de Gobierno, que va a haber un evento con el presidente de la Nación. Sí. Y me fui con una amiga en su momento y entré con la invitación y ahí lo veo, bueno, a Néstor Kirchner cuando comienza a hablar por el Día de la Mujer. ¿Y lo felicitaste o no? Seguramente. No lo pude, no lo felicité. Pero cuando él comenzó a hablar sobre el tema de la libertad de expresión de las mujeres, que era la hora de las mujeres, del libre pensamiento, ahí yo lo paré y dije, mire, señor presidente, a mí no me pasó esto, porque por pensar distinto, a mi marido lo sacan del ejército y nos dejan en la calle con 7 hijos. Claro, imagínate el presidente de la Nación ahí que le digan eso delante de todos los medios nacionales e internacionales. Estaba en su momento, me acuerdo, Nilda Garré, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, todo, bueno, los aplaudidores de ese momento y o sea, que Néstor Kirchner no lo podía creer. Claro. Me querían matar ahí. Pero bueno, se dio el pie porque otras mujeres también le preguntaron otras cosas. Sí, eso no me lo perdonaron hasta el día de hoy. Exacto, y a raíz de eso también hubo una persecución política a nuestra familia, donde... No, fue sí, la verdad que fue una persecución, sobre todo en la parte laboral, porque tal cual, donde papá empezaba a trabajar y averiguaban que era mi marido, lo hacían sacar del trabajo. Vos viste que esto también una vez lo sacaron del trabajo por el vicepresidente Vudú, que terminó preso por corrupto, y una familia honesta no la dejan trabajar. Exacto. Y te voy a hacer una pregunta que es, porque viste, vos salías a los medios de comunicación, vos te ponías en esa situación de exposición, y a su vez el que terminaba se podría decir como la víctima, aunque la víctima en definitiva éramos toda la familia, tanto vos como mis hermanos como papá. Yo creo por ahí que el que por ahí sí lo pudo haber sufrido más fue papá, que era el que trataba de crecer a nivel profesional y siempre como que tenía una barrera impuesta. Y me gustaría saber, en realidad no, lo tenemos acá, lo tenemos escuchando el programa. Que venga, que pase. Papá, ¿te animás a venir o solamente responde la Pando? Queremos... No, es hora de que hable él, porque... Es hora de escuchar al esposo de Cecilia Pando en vivo, gente. En vivo. Todo en exclusiva el mercado de ideas. Bueno, no entendí la pregunta. Antes que nada, presentate, padre. ¿Quién sos? Bien, ¿qué haces? Mi nombre es Pedro Mercado, soy más conocido en la vida como el esposo de Cecilia Pando. Soy militar de profesión de carrera, pasé a retiro hace como 20 años, cuando los hechos que ustedes estaban contando recién. Y desde ahí estoy trabajando en el mundo privado como consultor de seguridad. Así que esa es en gran medida mi vocación de vida, mi carrera, mi historia. Todo eso tiene que ver con la vocación de la milicia, ¿no? Con el ejército argentino, del cual sigo formando parte. Soy oficial retirado del ejército argentino, tengo estado militar y naturalmente me siento muy orgulloso de eso. Perfecto. Nosotros también estamos orgullosos de eso. Papi, te quiero preguntar, era una pregunta, esto no fue planeado, pero como te había sentado que escuchaba, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vos, viste que mamá cuando hablaba en los medios de comunicación, vuelvo a repetir, vos perdías el laburo. Seamos sinceros, cada vez que mi mamá abría la boca en un canal, papá perdía el laburo. Pero ahora tenemos a papá acá, guiño guiño, para preguntarle, cada vez que vos perdías el laburo, como consecuencia de que mamá hablara en la televisión, ¿vos agarrabas y le decías, Cecilia, la verdad que callate la boca porque no te das cuenta de que estoy perdiendo el laburo? ¿O le decías, comparto? No, bajo ningún punto de vista nunca pretendí decirle que se callara la boca, ni mucho menos. Venimos de una familia, bueno, eso lo conoces y lo has mamado de chica, donde las cuestiones de política, las cuestiones de la vida social de Argentina, las cuestiones importantes se discuten, se hablan, es materia de todos los días de alguna manera, y todos sabíamos perfectamente lo que pensaba mamá, que era exactamente o muy parecido al pensamiento que yo tenía en todo lo que estábamos hablando, y no era ninguna sorpresa el pensamiento que ella podía manifestar en cualquier momento.
Naturalmente eran, por eso yo no, bajo ningún punto de vista le pretendí cortarle nunca, y al contrario, siempre tuve y me sentí muy orgulloso de que tuviera la fortaleza, la valentía de decir lo que mucha gente no se animaba o no podía llegar a decirla. Así que creo que la situación la llevó a una posición que ella no buscaba, que ella no esperaba, pero que a veces la vida nos presenta esas circunstancias y hay que tomarla o dejarla. Mamá se puso esta causa al hombro, hacía falta en ese momento que alguien se ponga esta causa al hombro. La primera, o una de las primeras, pero desde el punto de vista, sobre todo como mujer, y en el rol y con la importancia que terminó colocando el tema, por su personalidad arrolladora, por lo que tiene en definitiva, la puso el tema, cosas que hoy por hoy parecen raras, porque uno ve lo que hoy por hoy la gente normalmente opina, lo que en esta radio hoy por hoy están hablando y estamos hablando de todos estos temas. Hace 20 años atrás era tema tabú, era un tema totalmente prohibido. No, es que de hecho a mí como joven, o sea, y esto lo hablo con ustedes, como lo estoy hablando ahora solamente con gente que está del otro lado mirando, lo hablamos así en la mesa de mi familia, ¿no? Y yo digo, qué pena que como joven, yo veo los videos, el video en el que justamente vos debatías con gente, que uno te agarra y te dice, a vos no te creo nada, y a vos tampoco, un loco de mierda, perdón por la expresión. Tengo la pregunta de, o sea, ¿qué nos espera a nosotros? Digo, cuando vemos así discutiendo a dos personas mayores por lo que pasó, o sea, ¿por qué no mirar para adelante? ¿Por qué no seguir con todo esto? Pero a su vez hay que ser realistas y siguen habiendo injusticias. Y más que nada para los militares. Entonces, uno también es complicado pasar o dar vuelta a la página cuando las injusticias siguen existiendo. Tal cual. Yo creo que esto se va a terminar el día de que se reconozca, que un gobierno reconozca que hay víctimas del terrorismo y que las homenajeemos como tales. El día que los militares dejen de estar ilegalmente detenidos, ¿sí?, por hechos que pasaron hace más de 40 años, donde ya está todo prescripto. ¿Prescribió para los terroristas? Bueno, también prescribió para los militares. Es lamentable, después la justicia fue manipulada, mirá, por Néstor Kirchner en su momento, después por Alberto Fernández, bueno, por Cristina, y ellos ahora que se jactan de la justicia, que bien la manipularon en su momento, para declarar delito de lesa humanidad a los militares que combatieron al terrorismo y premiar a los terroristas con cargos en el gobierno, con subsidios, con cargos, por ejemplo, que pueden hablar de derechos humanos, que estar en medios de comunicación, hablar libremente y nadie los juzga. Cuando asesinaron, torturaron, secuestraron, hicieron de todo y querían tomar el país, querían tomar por la fuerza el país. Abro una pregunta a la mesa, responda cada uno el que quiera. Podés opinar, estás invitado a esta mesa también. ¿Ustedes creen, mejor dicho, ¿no creen que hay militares que fueron bien condenados y que hoy en día merecen estar en la cárcel? Yo creo que una parte de sobre todo lo que fueron los responsables de tomar las decisiones en su momento, entendiendo en ese caso puntual con los que formaron parte de las juntas de las juntas de gobierno que participaron de ese momento, que fueron los que tomaron la decisión política de en muchos casos llevar por izquierda una guerra que tranquilamente se podría también haber desarrollado por derecha. Y creo que esas personas debían ser responsables, como de hecho los hicieron responsables, también que con algunas cuestiones que son discutibles desde el punto de vista jurídico, pero básicamente cuando se hace los juicios iniciales a las juntas, de alguna manera había un consenso bastante generalizado dentro de lo que fue la sociedad naturalmente, pero también dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Los problemas no se generaron, los problemas internos, cuando el juicio se lo llevaron a cabo a los generales o comandantes que en su momento habían tenido la misión de conducir y habían adoptado las resoluciones. El problema se generó a nivel fuerza cuando los cuadros subalternos, los cabos, los subtenientes, que son los que hoy por hoy están presos, que empezaron en su momento, ¿cuántos años? Y había desde 20, 21, 24, 25 años, locura, eran las edades. Sí, locura, personas, locura. Nos tocó, me recuerdo en la cárcel de Campo de Mayo ir a visitar, y vos te encontrabas en la cárcel de Plaza de Mayo a Videla, que había sido el presidente de la República, teniente general, primer responsable de todo,
en prisión al lado de un teniente coronel que había sido subteniente en su época, que había sido condenado a cadena perpetua. Para dar una idea, el comandante de la Fuerza Aérea, en ese momento lo condenaron con, no me acuerdo si fue 5 o 6 años de prisión. Sí. A este subteniente, que había tenido 20, 21 años en el momento de los hechos, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que fueron condenados con más rigor los oficiales subalternos, los suboficiales que habían participado, que el presidente de la República o los que habían formado parte de la Junta Militar. Eso es totalmente injusto. Por eso digo, en esto no es algo que no resiste el mero análisis. Uno ve eso y ve que un cabo no era nada. Sí, que hay injusticias en todos lados. Básicamente que hay injusticias en todos lados. Les hago una pregunta también. En uno de los videos veíamos que mamá decía no fueron 30.000 los desaparecidos. Tal cual, y lo vivo, y lo dije hace 20 años y lo vuelvo a decir hoy en día. No fueron 30.000, no lo digo yo, sino lo dijo un exguerrillero que fue el que puso el número de los 30.000 desaparecidos. Cuando él estaba en Holanda le caen las madres de Plaza de Mayo, una de ellas era Eve de Bonafini, que iba a buscar subsidios. Luis Labraña. Claro, Luis Labraña, para mantener toda la organización que estaban orquestando acá en Argentina. Y cuando le plantea a Luis el tema, bueno, mirá, tenemos 2.000, 3.000 desaparecidos, no, le dice, con eso no vas a conseguir ningún subsidio. A ver, pongámosle un número, bueno, ponele 30.000. Y ahí quedó el número de los 30.000 desaparecidos. Después tenemos el libro de la CONADEP. En la CONADEP no dicen los 30.000 desaparecidos. Es más, vos te vas al Parque de la Memoria y no hay 30.000 nombres. No llegan ni a 8.000 los nombres. Entonces, ¿por qué la mentira? O sea, ¿por qué tenemos que construir un país con mentira? Los jóvenes tienen que crecer en la verdad. Ya un desaparecido es una aberración, pero de ahí a mentir también es terrible. No hay necesidad. No hay necesidad. Hace poco, bueno, partamos porque las que se llevan la lucha de los desaparecidos y todo el mundo las aplaude, son las viejas, perdón, las madres. Las madres de Plaza de Mayo. Y hace poco falleció justamente nuestra queridísima Eve de Bonafini. Yo digo esto y es una opinión personal. ¿Por qué digo queridísima Eve de Bonafini y lo hago de manera sarcástica para que se entienda? Porque yo como joven, perdón que lo diga así, perdón si soy muy, muy explícita, para mí es un alivio. Para mí es un alivio porque es una persona que no generaba unión en la sociedad, es una persona que hizo mucho daño y es una persona que no se fijaba o no buscaba una mirada al futuro, ¿no? Que sea buena para todos nosotros, inclusive para los jóvenes, que en definitiva nosotros somos el futuro. Entonces por eso digo que para mí fue un alivio lo de Eve. Fuertes declaraciones, no me importa lo que piensen, la verdad, yo pienso así. Ahora bien, Ma, ¿vos qué pensás? Sí. Vos también, lo que quiera. Eve de Bonafini fue una mujer muy polémica, siempre fue muy sincera en lo que dijo, porque ella decía, mis hijos fueron guerrilleros, fueron a instruirse a Cuba, lo dice ella, siempre apoyó al terrorismo, brindó cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando teníamos acá dos terroristas exiliados, uno era Lari Siriondo y otro que era de España y otro era Pablaza, que me parece que de Chile. Ella fue quien protegió, siempre ella estuvo del lado del terrorismo, ¿sí? Siempre levantó esa bandera. Y siempre incentivó el odio, las divisiones en nuestro país. Y no solamente eso, porque lo que más triste, lo que podía ser una causa justa de las madres, se desvirtuó cuando se metieron en política, cuando comenzaron a recibir dinero por abajo o por arriba, cuando el tema de sueños compartidos, no nos olvidemos el dinero que había recibido para hacer viviendas y que terminó desapareciendo, o sea, toda la corrupción que hubo atrás de ella, perdió credibilidad, ¿entendés? Sí. Entonces, de hecho, para mí, el otro día escuchaba al Presto, ¿no? Volvía en el colectivo de la 1, me pongo ahí a escuchar al Presto, y dice que Eve murió sola. ¿Murió sola? Lo comparto completamente. Murió sola. Sí. Una persona que no tenía respeto por nadie, ni siquiera por la Iglesia Católica, que la veía cagando en la catedral. No, perdóname, y otra de las cosas. Nefasto. Sí, tal cual. Cuando la mayoría, gran parte de la sociedad es católica, o sea, es una falta de respeto para gran parte de la sociedad lo que hizo esta mujer. Respeto no se merece. Y para mí, lo vuelvo a remarcar, es un alivio, perdón por la expresión, que ya no esté entre nosotros. Porque una persona que divide, prefiero que esté afuera.
Te digo, no solamente, sí, me acuerdo cuando hizo caca en la catedral, y me acuerdo también cuando el Papa Juan Pablo II fallece, ella dijo que ojalá se condenara en el infierno. O sea, el Papa Juan Pablo II debe estar seguramente disfrutando del cielo. Pero bueno, sí, tenía esos comentarios desafortunados, tristes, que no ayudan a construir un país. Toda esa violencia que ella encarnaba no ayudaba para nada a construir el país. ¿Vos, Pa, qué pensás? Sí, yo lógicamente pienso lo mismo, pero le agregaría a lo que ustedes están diciendo, destacando algo, no voy a destacar la parte que tenía Eve para mí, que era para destacársela, porque lo digo para destacársela porque otros sectores que defienden lo mismo no tienen la valentía para decir las cosas que realmente piensan. Eve de Bonafini era la única de ese sector que decía lo que realmente pensaba. Claro. Cuando ella hablaba condenaba al Papa, cuando festejó las Torres Gemelas, cuando se aliaba con Irán, cuando toda esa visión... Era fiel a su pensamiento y no tenía problema en decirlo. En manifestarlo. Muchos que la acompañaban a ella, entre por ejemplo la otra... Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, claro, por ejemplo. Pero entiendo, y más nefasta creo yo todavía, porque pensando en el fondo lo mismo... Sí. Ocultaba su pensamiento para no quedar mal delante de la sociedad. Entonces se la pretendía mantener como una abuelita que era muy buena, etcétera, pero que uno la diferenciaba, ¿no? Una cosa es Eve, otra cosa es la de Carlotto. Pero en la realidad, el pensamiento, en el fondo eran exactamente iguales. La diferencia estaba en que una tenía llamémoslo así, el coraje, la valentía de decirlo abiertamente, de no tener miedo. Lo otro lo ocultaba para quedar bien ante los ojos de la sociedad, pero por abajo hacía exactamente lo mismo, buscaba la desunión, buscaba un montón de cosas que la otra cara no se animaba a decirla. Por eso lo único que yo le tengo como un respeto es que decía la verdad. No lo ocultaba. Mis hijos fueron guerrilleros, mis hijos tomaban el fusil, frente a otros que hoy por hoy se presentaban como palomitas desarmadas, como víctimas inocentes, jóvenes idealistas que ella decía, mis hijos tomaban el fusil y fueron guerrilleros, fueron valientes, y yo voy a estar al lado de ellos y los voy a defender. Toda esa parte de la historia, escucharla a ella era entender cómo pensaban sus hijos realmente. Claro. Por eso, dentro de esta crítica, naturalmente creo lo mismo que lo que decían ustedes, creo que le hizo mucho daño al país, pero el mismo daño le terminó haciendo Estela de Carlotto, el mismo daño le hizo Diana Conti, el mismo daño le hicieron todos los organismos de derechos humanos y todos los que estuvieron haciéndole, dando daño al país. En cambio, Eve de Bonafini tuvo la decencia de no ocultar su pensamiento, de presentarse tal cual era, y de esa manera todos nosotros tenemos una imagen hoy por hoy de lo que representaba todo lo que fue el terrorismo de los 70, en lo que ella podía decir. Todo lo demás lo ocultan. Bien, les hago una pregunta. ¿Qué futuro ven con esto? ¿Creen que en algún momento se pueda solucionar? ¿Creen que lamentablemente hay que aprender a convivir con esta grieta? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el futuro de acá para nosotros? O sea, para mí que soy su hija, o sea, ¿creen que esto realmente va a existir siempre? Yo creo que, bueno, si seguimos hablando, o sea, con la década del 70, si vamos a bajar los decibeles, y yo no veo todavía un futuro con ese tema, porque ni los políticos ni los periodistas se animan a hablar y a decir la verdad sobre estos temas. Y mientras haya gente que esté ilegalmente detenida, mientras no se reconozcan a las 17.000 víctimas del terrorismo, o sea, no veo una salida, ¿entendés? O sea, yo aspiro a la concordia nacional. Bueno, pensamos diferente, bueno, pero vivimos en el mismo país, miremos hacia adelante. Yo no quiero que mis hijos ni mis nietos sigan heredando este problema. Hay gente que fue montonera, que fue etcétera, de leer, por ejemplo, también, que justamente reconocen que se equivocaron, y hoy en día están apelando también a eso, a la concordia. Por supuesto. Entonces, hemos dado muchísimas charlas con militares de un lado y con guerrilleros del otro lado, viendo que la unión, cuando uno, no pensamos lo mismo, pero bueno, todo para adelante por nuestro país, o sea, miremos hacia adelante. Sí, tal cual, esperemos que en algún momento se pueda mirar hacia adelante. ¿Vos, Pa? Cuando hay una reflexión muy linda que me gusta compartir a veces,
cuando dos perros grandes, yo vengo de la cumbre, vengo de Córdoba, donde los perros correteaban por las calles en todos lados, en las sierras, y cuando había una pelea entre dos perros grandes, en líneas generales los perros tendían a lastimarse, pelearse, y después de una pelea cruenta, tendían estos perros a irse cada cual por su lado, a lamer sus heridas, a tratar de curarse. Y posteriormente aparecían un montón de cusquitos, un montón de perros chiquitos, unos cusquitos que no servían para mucho, a ladrar y a tratar de seguir esa pelea, a tratar de buscar, generando esa misma pelea o esa misma guerra, esa misma lucha que se había presentado entre los perros grandes. Sí. Yo creo que en Argentina pasa más o menos lo mismo. En la década del 70, dos grandes perros, si se quieren, las fuerzas del Estado y las organizaciones armadas de las organizaciones guerrilleras se enfrentaron. Hubo una confrontación, hubo un enfrentamiento. Y ya la mayoría de los que realmente combatieron y estuvieron enfrentados se replegaron y de alguna manera creo que están dispuestos a vivir en un clima de concordia. Pero quedan los cusquitos, claro. Quedan los Kirchner, que no hicieron nada en la década de los 70, quedan esos cusquitos que ladran y que hoy por hoy están intentando remover las heridas, quieren incentivar la pelea, porque no se animaron en su momento a formar parte de esos perros grandes que se enfrentaron. Perfecto. Bien, bueno, gente, lamentablemente debo informarles que ya son las 11. Les quiero agradecer a todos por, estar presentes en el día de hoy, hacerme la segunda ahí mirando desde sus casas, a mis papás que se coparon en la entrevista. Gracias por la invitación. Gracias. No, de nada, la próxima la voy a pensar, si te invito. Bueno, dale. No, pero realmente muchas gracias, gente. Feliz de arrancar este primer programa con mis amigos, con mi familia y con ustedes que están del otro lado. Nos vemos el próximo miércoles. Hay invitados picantes también. Hasta luego. Latin BM. Somos multimedia.